En la actual Bolivia, a 20 kilómetros del lago Titicaca y a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, hallamos vestigios de la ciudad más antigua descubierta hasta la fecha en el continente americano. Se trata de la ciudad en ruinas de Tiahuanaco, antiguamente conocida como Taipicala, que en lengua aymara significa la piedra del centro, un espectacular complejo que en la antigüedad fue uno de los asentamientos más importantes de toda América y cuna de las culturas posteriores. Tiahuanaco era el centro, el origen de la vida. Estas enigmáticas ruinas forman parte de un pasado que destaca por la utilización de megalitos gigantes que podemos ver por todo el mundo. Construcciones que evidencian altos conocimientos en matemáticas, astronomía o ciencias, cuya técnica de construcción es imposible para esa época. El primer español que llegó a este lugar fue Pedro Cieza de León en el siglo XVI y narra lo siguiente: piedras de tan enorme tamaño que causa admiración pensar en ellas y reflexionar qué fuerza humana pudo moverlas hasta el lugar en donde las vemos. Siendo tan grandes, no alcanzo a comprender con qué instrumentos o herramientas se puede haber hecho, pues es bien cierto que, para que estas grandes piedras se pudieran llevar a la perfección y dejarlas como las vemos, las herramientas tuvieron que ser mucho mejores que las que utilizan ahora los indios. Si hacemos un recorrido por Tiahuanaco, podemos observar la grandeza del lugar. Tiahuanaco ha sufrido una gran remodelación desde entonces. Hoy día, desde la pirámide escalonada de Acapana, a casi 20 metros de altura, podemos vislumbrar la importancia de este lugar. Cada templo tiene algo especial. Todos fueron intencionadamente orientados a los puntos cardinales y tenían como referencia el sol y las estrellas. Podemos destacar los impresionantes bloques de piedra del templo Cantatayita con un pulido y un corte asombrosos. A pocos metros, el templete semisubterráneo y sus 175 cabezas clavas dispuestas en las paredes que representan a 175 razas diferentes. En paralelo, encontramos el templo de Kalasasaya, la estructura principal del complejo. Y en el otro extremo de la ciudad, el increíble templo de Pumapunku, que merece un capítulo aparte. Allá donde miremos podemos ver bloques de piedra de diferentes tamaños que yacen desordenados, esparcidos por el suelo, y que muestran la gran alteración que ha sufrido la ciudad desde sus orígenes, en la que ocurrió un desastre que la precipitó hacia su final. Al menos 7 ciudades de diferentes periodos existen superpuestas unas encima de otras. Utilizaron gigantescas moles, algunas talladas en piedra de arenisca roja, obtenidas de canteras situadas a 10 kilómetros de distancia. Otras talladas en andesita, material que no se encuentra en esa zona. Tuvieron que transportarlo desde lugares a más de 60 kilómetros de distancia. ¿Cómo pudo un pueblo sin grandes medios aparentes transportar bloques de cientos de toneladas durante tantos kilómetros? Sin mencionar las dificultades para tallar una piedra tan dura como la andesita, similar al granito. Es incomprensible que pudieran lograr superficies tan finamente pulidas y con cortes tan precisos utilizando solo herramientas de bronce o técnicas de frotación. Más aún cuando hoy necesitamos una sierra de diamante para realizar cortes similares. Por todo esto, muchos investigadores consideran que Tiahuanaco es mucho más antiguo de lo que se presupone y quizás perteneciente a una civilización más avanzada que la nuestra. Las dataciones oficiales estiman que Tiahuanaco floreció hacia el 1500 a.C., pero expertos han rebatido esas fechas. El más destacado, el investigador Arthur Poznański, estableció una fecha de 17.000 años de antigüedad, basándose en los cálculos de la posición del Sol, tomando como referencia el templo de Kalasasaya. Según afirma Poznański, la ciudadela es un calendario astronómico. Podemos comparar a Kalasasaya con los alineamientos solares de Stonehenge. En los equinoccios, el Sol atraviesa directamente la puerta principal, mientras que en los solsticios roza los laterales del muro exterior. Sin embargo, hace 17.000 años, el Sol coincidía perfectamente con los grandes bloques de las esquinas. Hay otra prueba que evidencia la antigüedad señalada por Poznański, y es que se han encontrado huesos de Toxodonte junto con restos humanos en una capa profunda de la ciudad. Algo increíble teniendo en cuenta que este animal se extinguió hace unos 12.000 años. La investigadora Simone Weisbard sostiene que 5 ciudades yacen enterradas, superpuestas o mezcladas con esqueletos de toxodontes de una edad al parecer antediluviana.
Esta nueva datación encajaría con la teoría de Graham Hancock, que toma como referencia el alineamiento de Angkor Wat en Camboya con la constelación de Draco, o el de las pirámides de Giza en Egipto con la constelación de Orión, que coincidían exactamente hace 12.000 años. Es decir, que una civilización antigua con conocimientos superiores podría ser la responsable de los monumentos megalíticos más importantes que vemos por todo el mundo, y Tiahuanaco entra dentro de esa posibilidad. Mientras que las crónicas de Cieza de León narran lo siguiente: pregunté a los nativos si esos edificios se habían construido en la época de los incas, y estos se echaron a reír ante mi pregunta, afirmando que habían sido construidos mucho antes del reinado inca, y según los relatos transmitidos por sus antepasados, todo cuanto se veía allí había aparecido súbitamente de la noche a la mañana. Es decir, según las tradiciones orales que se conservaron de los nativos, Tiahuanaco fue construida en una sola noche, y son varias las crónicas que recogen testimonios sobre gigantes a quienes atribuyen dicha obra. Según el cronista Baltasar Salas, los chulpas o gigantes eran primogénitos del Hacedor Omnipotente y fueron los responsables de hacer edificios, torrentes y pirámides antes de que existiera el lago Titicaca. El padre Bernabé Cobo narra haber visto huesos de gigantes. Don Lorenzo Suárez de Figueroa metió su espada en una de esas calaveras y se escondió toda en su concavidad. ¿Pueden ser los monolitos de piedra que vemos en Tiahuanaco la representación real de estos seres gigantescos del pasado? El monolito Ponce y el monolito Fraile son similares a los moais de la isla de Pascua, que aguantan la misma posición de los brazos y parecen vestir el mismo tipo de gorro. Sin olvidarnos del monolito Bennett, una mole de casi 8 metros y 20 toneladas de peso. También cuenta la leyenda que el dios Viracocha creó un mundo oscuro y después de ordenar el cielo y la tierra, creó una raza de gigantes, quienes incumplieron sus órdenes y fueron convertidos en piedra. Finalmente terminó enviando el diluvio universal. Pero, ¿quién fue exactamente Viracocha? El padre Acosta narra que de la gran laguna Titicaca salió un Viracocha, el cual hizo asiento en Tiahuanaco, donde se ven hoy ruinas y pedazos de edificios antiguos y muy extraños. Sarmiento de Gamboa añade: hiciesen en Tiahuanaco los edificios cuyas ruinas ahora se ven para morada de Viracocha, su hacedor. La tradición oral describe a Viracocha como un ser blanco, alto, robusto y barbado. De hecho, guardaba una gran similitud con el hombre blanco europeo, tanto que Cieza de León comenta: a la llegada de los españoles, los indígenas les llamaban los viracochas. Pero según la historia oficial, es imposible que esta civilización haya tenido contacto con el hombre blanco hace miles de años. La representación más importante del dios Viracocha o dios de los báculos está grabada en la Puerta del Sol del templo de Calasasaya. Esta puerta, cuyo emplazamiento no es el original, es un ejemplo de la depurada técnica que utilizaban en el pasado. Está realizada en un solo bloque de andesita gris y supone un desafío tanto en su elaboración como en su transporte. Destaca también por sus formas armónicas y geométricas. Utilizaron medidas proporcionales que reflejan un alto conocimiento matemático, sin olvidar los tallados realizados sobre la roca pulida. Según Poznansky, la Puerta del Sol indicaría un calendario solar, mientras que investigadores rusos han demostrado que se trataría de un calendario venusino. Curiosamente, en México, el planeta Venus era considerado uno de los astros más importantes y base para los calendarios maya y azteca. Estas culturas asociaban el planeta Venus con Kukulcán y Quetzalcóatl respectivamente. Ambos eran el mismo dios, la serpiente emplumada, descrito también como un hombre blanco, alto y con barba, con grandes conocimientos que legó a su pueblo. Podemos ver la similitud de las representaciones de Kukulcán y Quetzalcóatl con el dios Viracocha. Todos sujetan algún tipo de báculo similar, e incluso en la piedra solar azteca podemos ver la figura del dios solar Tonatiuh, que sujeta los mismos báculos. Y no nos olvidemos de las representaciones de personajes alados que son muestras significativas de una conexión con el pueblo de Tiahuanaco que fue creado por estos seres con alas. El etnólogo estadounidense Taylor Hansen visitó una tribu de pieles rojas apaches asentados en Arizona y les mostró una imagen del dios Viracocha, ante el cual los indios dijeron: el dios empuña dos espadas en posición vertical, lo que significa amistad hasta cierto límite.
Las espadas forman ángulo recto con los antebrazos y con la cabeza un tridente, que es nuestra señal secreta de reconocimiento. Allá donde se alza la estatua es el lugar de nuestro origen. También les enseñó fotos de pinturas egipcias y los apaches identificaron a uno de sus principales dioses, el señor de la llama y de la luz, que coincidía con el dios egipcio Amón-Ra, que sujeta un báculo con una mano y la cruz egipcia en la otra. También podemos ver vínculos entre los barcos egipcios y los botes de Totora del lago Titicaca. Pero no es el único lugar en el que podemos ver una representación de un ser sujetando esta especie de báculos. A lo largo de todo el mundo observamos este vínculo entre las diferentes culturas que han permanecido inalterables y que mantienen estas coincidencias a pesar de la distancia. Un lugar que hay que destacar es la zona de Mesopotamia, la cuna de la humanidad en el viejo mundo y lugar de aparición de diferentes civilizaciones con un origen común. Algunos investigadores consideran que los grabados de la Puerta del Sol son similares a las representaciones del dios Tesub y sus emisarios angélicos. Hay más similitudes entre los pueblos de Mesopotamia y los del Nuevo Mundo de lo que nos podemos imaginar. En especial los grabados sumerios que se asemejan a los representados en la Puerta del Sol de Tiahuanaco. ¿Acaso las alas representaban algún tipo de tecnología que les permitía volar? Eso daría mucho sentido a todas estas coincidencias separadas por miles de kilómetros. Encontramos la prueba de estas conexiones en el Museo de la Paz, donde se exhiben un vaso de cerámica y un monolito, ambos pertenecientes a la cultura tiahuanaco y halladas cerca de la ciudad. Lo más importante son los símbolos escritos en ambos objetos. Se trata de escritura protosumeria, una escritura que se desarrolló en Mesopotamia, al otro lado del mundo, la evidencia de que en un pasado ambas culturas tuvieron relación. El arqueólogo Oswaldo Rivera considera que solo se ha desenterrado un 1% del total que yace bajo Tiahuanaco. En cualquier caso, todo lo que se puede observar en las ruinas de Tiahuanaco, que abarcan más de 600 hectáreas de terreno, es insignificante con lo que todavía se esconde bajo tierra.